¿qué le lleva al Hijo? Escuchen lo que voy a decir. ¿Qué le lleva al Hijo dejar su condición de gloria, su condición de majestad? Porque algo que aprendimos el domingo pasado es que antes de que la tierra se creara, el ser humano viniera, Dios ya había determinado y hubo un consejo. Y en ese consejo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué le lleva al Hijo? ¿Qué le lleva al Hijo dejar su condición y cuando escucha el plan de su Padre? Y ese plan consiste en humanarse, pero no solamente humanarse, sino hacerse como uno de nosotros, pero además ser quebrantado, sufrir desde el minuto 1 en que Él toma la carne humana. Esta pregunta es medular. ¿Qué hace que Cristo acepte llevar a cabo el plan de su Padre, que consiste ser molido, quebrantado, traspasado y recibir la ira de su Padre? La respuesta, hermanos, es su corazón. Quiero que en este momento hagamos un breve clavado al corazón de Jesucristo. Porque ¿cómo es el corazón del Hijo? Porque una cosa es planear, una cosa es diseñar el plan, pero el punto importante es quién lo va a llevar a cabo. Nosotros podemos desear muchas cosas, pero hacerlas. Jesucristo dice: yo quiero ir, yo lo voy a hacer. Hermanos, ¿cómo es el corazón del Hijo? Comenzamos los primeros meses hablando de teología propia, es decir, el conocimiento de Dios. Y algo que yo decía, hermanos, es que en teología decimos: tenemos a un Dios incomprensible, pero conocible. Mi mente no va a poder definir a Dios, pero cuando hablamos del Hijo, hablamos de otra condición, porque Jesucristo fue un humano y fue el ser humano que más ha sufrido. Y no solamente ha sufrido física, sino que sufrió emocionalmente, espiritualmente. Y saben, hermanos, Él experimentó el infierno mismo. No ha habido, escúchalo bien, no ha habido antes y después de Cristo ningún ser humano que sufra igual que Él. La pregunta es: ¿por qué lo hizo? Hermanos, me encanta cuando Él habla de sí mismo. Y en Mateo 11:29 Él dice que su corazón, vean lo que Él describe de sí mismo: yo soy manso y humilde de corazón. Vean esto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Y vean cómo Él se describe: porque yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, estamos ante el corazón mismo de Jesús. Vean la descripción del Hijo de Dios. Él dice: mi esencia es la mansedumbre y la humildad. Pero no solamente lo dice, sino que Él lo vive. Cuando Jesucristo, o más que llamarle Jesucristo, me voy a referir en esta hora antes de su llegada a Él como el Hijo. Cuando el Hijo voltea, ¿saben qué mira Él? Él mira a gente que está necesitada de Él. Cuando Él mira a la humanidad, el apóstol Pablo dice que no había justo. Pero no solamente no había justo ni aun uno, dice que desde la coronilla
de nuestra cabeza hasta la planta de nuestro pie, no había nada bueno. Pero además el profeta Isaías dice: todos se han descarriado. Y Isaías es muy duro, hermanos. No me vayan a regañar a mí, regañen a Isaías. Entienden más los animalitos. El buey conoce el pesebre de su señor. Los animalitos aún saben si se queda perdido. Ha pasado a veces que en los pueblos que el dueño se embriaga, cae y llevaba a su animalito, su burrito, pero ahí se quedó, ahí se queda esperándolo. Y a veces va el cliente ahí bien borracho, bien dormido ya sobre el asnito, pero el asnito llega y lo dirige a su casa. Los animales a veces, no es que sean humanos, por favor, no vayan a decir esa teología. No son seres humanos, son animales. Ay, pastor, pero es que aman. Ay, sí, porque tienen instintos. No vayan a humanizar a los animales, por favor. Pero no es mi punto. El punto es que a veces los animales entienden más. Mi pueblo no entiende. Mi pueblo no entiende. Se han alejado de mí y su vida es como sangre, porque se apresuran a derramar. Si hay que pensar mal de alguien, presente, aquí está mi mente. Si hay que hablar mal de alguien, presente, aquí está mi lengua. Si hay que guardar rencor de alguien, presente, aquí está mi corazón. Eso somos nosotros. Pero ¿saben qué ve Jesús en nosotros? Él sintió compasión. Cuando Dios le dice: mi plan es que haya alguien que muera por ellos, ¿no podrá ir Gabriel, pa? ¿No podrá ir Miguel? Hermanos, el Señor, cuando miró a la humanidad, lo que le movió a ser molido y quebrantado por su Padre fue su corazón. ¿Y cómo es su corazón? Su corazón está lleno de compasión. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo 9:36, porque ya estaba profetizado miles de años antes que el Mesías iba a ser un siervo sufriente. Pero ¿qué mueve a ese siervo llegar y tomar eso? Su corazón. ¿Y cómo es su corazón? Es un corazón lleno de compasión. Quiero que leas conmigo este texto, por favor. Leamos todos. 1, 2, 3. ¿Qué vemos nosotros? Hermanos, Satanás es un gran acusador. Satanás le encanta señalar los malos errores y pecados. Él, cuando tiene acceso a la presencia de Dios, porque no creemos esta teología donde Él reine y gobierne, Él hace la voluntad de Dios. Y cuando Él tiene acceso, no vayan a usar esa frase: ¿de dónde vienes? De andar la tierra y rodearla, ¿no? No la usen. Porque se presenta y dice que venía haciendo esa actividad, pero él dice: Señor, ¿vas a seguir bendiciendo al pastor Laur? ¿A poco no lo has visto? Hermanos, él le encanta esto, miren. Él le encanta tomar su dedito y decir: ¿a poco lo vas a bendecir? Hermanos, había una humanidad perdida. Pero no solamente una humanidad perdida, lo que quiero subrayar es que no queríamos nada con Dios. No queríamos absolutamente nada con Dios. Al contrario, cada vez la brecha se hacía más grande porque nos estábamos... Yo uso una frase y perdóneme que la use. Dice Pablo: no solamente pecamos, sino que amamos pecar. Esa es nuestra naturaleza. Hermanos, se puso de moda tener como mascota, porque ese es el síntoma del hombre posmoderno: amar más a los animales que a los seres humanos. Y pusieron una cerdita, no sé si las vieron, no de esas de
los cochis de aquí de Chiapas, ¿no? Sino esas cerditas chiquitas, no sé qué raza sean, pero las ponían perfume, se dormían con ellos y todo lo demás, y le cepillaban los dientes y todo lo demás. Pero la naturaleza de los cerdos es volver al cieno. Tú puedes limpiar a un cerdo, hacer todo lo demás, pero justo cuando va a mirar un charco lleno de lodo, ¿qué va a hacer? Esa es su naturaleza. Nuestra naturaleza era eso: ir y amar más nuestro corazón. Pero ¿saben qué vio el Señor? El Hijo. No dijo: Padre, ¿por qué les vas a dar una segunda oportunidad? Hermanos, lo que llevó al Hijo tomar el camino de la cruz fue la compasión, fue su corazón. Hermanos, vean el texto. Dice que Él miró a la multitud. Y lo que está haciendo el evangelista Mateo, vean esto, y al ver las multitudes, vean lo que sale de su corazón. Hoy quiero presentarles a Jesús. Filipenses dice: me han presentado a un Jesús. Cuidado con el Jesús que le presentamos a nuestros hijos. Cuidado, no digas malas palabras, porque Jesucito te va a cortar la lengua. Cuidado, porque yo entraba a la recámara de mi abuela y veía a un Jesús que estaba con su cara así, y hasta miedo me daba. El Jesús que a veces pintan es un Jesús que está diciendo: cuidadito y te mueves a la derecha porque te voy a castigar. Hermanos, ¿cuántas veces los jóvenes ya no quieren venir a la iglesia porque les presentamos religión y la Biblia no habla de religión? ¿Cuántas veces los fariseos cerramos la puerta de la iglesia porque presentamos a un Jesús que todo el tiempo te está juzgando? ¿Saben cómo le llamaron a Él? Escuchen esto. Esto puede ser alérgico para los fariseos. Jesús, amigo de los pecadores. A Él no le decían: es el amigo de los fariseos. A Él no le llamaron, hermanos, el amigo de los santos y perfectos. A Él le llamaron amigo de los borrachos, amigo de las prostitutas. Porque Él... Ahora, eso no significa, voy a decir algo interesante, eso no significa que Jesús ame el pecado, pero Jesucristo siente compasión por los pecadores. Miren, cuando Él miró la multitud, tuvo compasión de ellos. Déjame decirte cómo lo presenta Thomas Goodwin, un puritano. Él dice, ven esto, grábenselo: lo que Mateo está percibiendo es algo que el Hijo ya practicaba desde la eternidad. Wow. Lo que mueve al Señor dejar su trono de gloria, en palabras de la teología paulina, se despojó de sí mismo. A pesar de que era Dios, dice nuestro credo niceno, Dios de Dios. Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el Hijo y el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Y hermanos, no escatimó esa posición como algo a que aferrarse. Siempre digo aquí la teología de Chespirito, ¿no? No voy, sí voy. Señor, ¿cómo voy a ir? Él, hermanos, quita su condición y viene a hacerse como uno de nosotros. Hoy, hermanos, ya no queremos ir ni a la misión más cercana. Hoy, hermanos, no queremos dejar nuestra comodidad. Hoy, hermanos, necesitamos muchísimo aprender de Jesús. Dicen que hoy los jóvenes lo primero que quieren saber para ir a un campamento es saber si va a haber wifi, ver si va a haber la cama con colchón, ¿no?
ver si va a haber baños y todo lo demás, porque no queremos sufrir, hermanos. Ya no queremos dejar nuestra posición de comodidad. Hermanos, dice que Él sintió compasión y dejó todos, hermanos, cuando leemos los evangelios, encontramos un testimonio vívido y cautivador del retrato de Jesús. Los católicos, y no quiero ofender a nadie, pero los católicos comienzan un tiempo bien interesante que se llama Cuaresma. Los cristianos lo primero que decimos, yo no voy a hacer nada de eso, ¿no? Pero también los cristianos en Semana Santa o Semana de Pasión y Muerte del Señor Jesucristo es una semana muy especial. Nosotros la guardamos no para idolatrar la semana, porque recordamos lo que pasó ahí. Y uno de los consejos que nosotros deberíamos hacer es leer los evangelios en este mes. Todos los evangelios deberíamos leerlos y entrar en un tiempo de meditación. Claro, alguien me podrá decir, pastor, solamente esta semana. No, es toda la semana. Pero también en esta semana nosotros leemos los evangelios, te lo recomiendo. Y cuando tú lees los evangelios, cuando ves, dejas a un lado todas las comprensiones previas y comienzas a decir, quiero ahora ver cómo es Jesús. Hermanos, te vas a encontrar con que Jesús es alguien que siempre va a mostrar compasión. Alguien que siempre está rompiendo las reglas, porque su corazón lo mueve a eso. Y cuando digo las reglas me refiero a la tradición, porque Él jamás pecó. Porque dice el escritor a los Hebreos que fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, hermanos, cuando uno ve a Jesucristo en la tierra, uno ve su corazón andando, porque Él toca, Él sana, Él abraza, Él perdona. Y escucha lo que voy a decir: Él perdona y restaura a los que menos se lo merecen. ¿Sabe? En un sentido humano, ¿sabe usted cuál es el pecado por lo cual los judíos lo llevaron a la cruz? Porque los judíos se creían santos, y aunque conocían Isaías 53, esperaban a un Mesías que pudiera solamente estar con los fariseos. Pero Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido para sanar, perdonar y amar a los pecadores. Hermanos, cuando un pecador del tiempo de Jesús sentía su corazón, esa persona ya jamás fue la misma. Déjame darte algunos ejemplos. El primero, hay una serie maravillosa que se llama The Chosen, que presenta a los discípulos y a Jesús. Y a mí me impacta mucho cómo una de las primeras escenas es cuando Jesús va caminando y va entrando a un pueblo, y justamente en ese pueblo se va a encontrar con una comunidad de leprosos. Los leprosos, hermanos, son aquellas personas que comenzaba un pequeño salpullido aquí, y cuando eso pasaba, la ley decía que te ibas a presentar al sacerdote y decir: sacerdote, tengo esto. El sacerdote lo mandaba a cuarentena. ¿Cuántos estuvimos en cuarentena? ¿Quién quiere volver a cuarentena? Nadie, ¿no? Se tenía que encerrar. Si después de 40 días esa llaga comenzaba a cambiar de color, él tenía que volverse a presentar al sacerdote, y el sacerdote le decía: abandona tu casa, vete a las afueras de la ciudad, a la comunidad de los leprosos. Prácticamente lo estaba desahuciando. Pero cuando el leproso, por alguna razón, iba caminando por la calle y venía algún puro, es decir, sano, él tenía que gritar: inmundo, inmundo,
soy inmundo, no se acerquen a mí. Hermanos, tú te dabas la vuelta y corrías, porque esa persona era una persona inmunda. Y solamente se refugiaban en la comunidad de leprosos para ver cómo la piel se les empezaba a caer. Comenzaban a experimentar la crueldad de la lepra. Y justamente Jesús se cruza con uno de ellos. Y lo primero que Jesús hace, no vio un leproso, vio una persona necesitada. Sintió compasión. ¿Y qué dice el texto? Lo tocó. Lo tocó. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta mirar a la gente como las ve Jesús? ¿Cuánta gente con necesidad necesita urgentemente que mostremos el corazón de Jesús? Porque Jesús lo tocó. Sí, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, me encantan las palabras de Lucas, inmediatamente extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Este es el corazón de Jesús, mis amados. Un corazón lleno de compasión. Pero además, Mateo 9:2 dice: cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico. Me encanta la traducción Nueva Versión. ¿Se acuerdan de esta escena? Cuando los amigos del paralítico traen a su amigo, abren el techo por arriba y empiezan a bajarlo. Pero vean cómo responde Jesús. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, vean su corazón: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de que el hombre pudiera abrir la boca y pedir ayuda, Jesús no pudo evitar, y de su corazón sus palabras brotaron y él dijo: consuelo y calma, tengo compasión de ti, tus pecados te son perdonados. Y luego regresamos a nuestro texto clave de hoy. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban indefensos. Hermanos, vean los evangelios. Y en los evangelios van a descubrir cómo el corazón de Jesucristo está lleno de compasión. La compasión de Jesucristo viene una y otra vez, sanando a los enfermos, amando a los pecadores, alimentando a los hambrientos. Dice los evangelistas: y teniendo compasión de ellos, comenzó a enseñarles. ¿Saben? En la Biblia no vas a encontrar que te diga que Jesús sonrió. Muchos escritores se pelean y dicen: Jesús, ¿a poco siempre era alguien triste? Y llegamos a una conclusión: seguramente Jesús sonrió. Algunos creen que cuando Él está abrazando a los niños y los bendice, está sonriendo. Yo también creo que Jesús se reía, y también se reía porque era un humano. Pero en los evangelios tú vas a encontrar un tenor, y ese tenor es que Él siempre estaba triste, pero no por Él. Él estaba contristado por la situación de nosotros. De hecho, hermanos, antes de llegar a Jerusalén en su última semana, porque Él iba año con año, subía al templo a la peregrinación de la Pascua. Pero justo cuando va a ir su última semana, yo quiero que en esta hora tú te imagines su rostro. Antes de entrar a Jerusalén, pide una pausa y Él comienza a llorar. Y Él dice: Jerusalén,
Jerusalén, ¿cuántas veces he querido cobijarte como la gallina cobija sus polluelos? Pero tú no te has dejado. Matas a tus profetas. Pero lo que quiero que veas es esto: el corazón de Jesús cuando ve tu vida. El corazón de Jesús cuando nos ve. ¿Y qué? Cierro esto. ¿Y qué es la compasión? Porque yo te estoy diciendo que lo que le llevó a Jesucristo venir y sufrir en nuestro lugar, si alguno osara, dice Pablo en Romanos, morir por los inocentes, ¿habrá alguien? Hermanos, nosotros siempre vemos por nuestros intereses. Primero yo, después yo y por último yo. Sin embargo, Jesucristo siempre está pensando en ti antes que en nosotros. Pero además estamos concluyendo que lo que le llevó a tomar la cruz y ser molido y experimentar todo el sufrimiento fue la compasión. Pero mis amados hermanos, ¿qué es la compasión bíblicamente hablando? Bueno, déjame decirte qué palabra está utilizando Mateo en 9:36, y es la palabra que se repite en todo el Nuevo Testamento. La palabra compasión, no te quiero decir el original porque no nos importa tanto la palabra original en griego, sino su significado. La palabra significa, escuchen bien, estar conmovido. Significa movido por algún sentimiento externo. Pero ¿saben una cosa? La palabra compasión en el Antiguo Testamento es sentir un dolor en las entrañas. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Literalmente la palabra compasión, mis amados, en el Antiguo Testamento es sentir que los intestinos se te remueven. Es sentir un afecto en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, los hebreos, que son de una cultura completamente diferente a la de nosotros, cuando escuchaban la palabra compasión, ellos creían, vean esto, ellos creían que las emociones estaban en las entrañas. No tengo el tiempo para darte textos bíblicos en ese sentido. Ellos creían que las emociones radicaban en las entrañas. Déjame darte un ejemplo práctico. ¿Cómo está tu corazón? ¿No es lo que preguntamos? De repente vas por la calle y ves una imagen y mi esposa dice: me dolió hasta el corazón. ¿Qué estás queriendo decir? Los jóvenes les encantan estas frases, ¿no? Es que ella me rompió. Bueno, también ellos rompen a veces, ¿no? Es que como que sentí mariposas. ¿En qué? En el estómago. ¿Alguno de ustedes, quiero apelar a esto, alguno de ustedes, cuando ha visto una escena tan trascendente, siente que se le movió algo adentro? Uno dice: hasta se me removió, ¿qué decimos? Todo. La idea es esta. Escuchen lo que voy a decir. La idea es sentir el dolor ajeno como propio. Cuando Jesucristo nos vio, Él sintió dolor y compasión por nosotros. Hermanos, Él dijo: quiero ir, aunque eso implique morir en las manos de mi Padre, porque quiero liberarlos de esa condición en la que están. Hermanos, definan su valor por alguien especialista. Si algún día te has sentido de poco valor, ayer hacía una visita y alguien me decía: pastor, yo quiero que ore por mí, porque en mi trabajo no me pasan de inútil.
Me dicen que soy un bueno para nada, que no sirvo para esto y para lo otro, y a veces nos creemos esas verdades. Dejen que alguien superior defina su valor. Jesucristo nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a tomar el camino de la cruz, porque cuando nos vio sumidos en nuestros delitos y pecados, a Él le movió su corazón y tuvo compasión por nosotros a tal grado de venir y dar su vida y derramar su sangre hasta la última gota. Gloria sea al Señor. Por eso me encanta esta alabanza que cantábamos, y tengo la tentación de volver a cantarla cuando estemos parados frente al mar de cristal. Yo podré cantar con todas mis fuerzas: digno, digno es el Cordero que fue. Escucha la palabra. Lo volvió a leer la hermana, porque a veces se nos pasa. Digno es el Cordero que fue degollado. La palabra inmolado significa cortar el cuello de un cordero para ser desangrado. Ese es el corazón de Jesús. Porque cuando te vio, Él sintió compasión de ti. Hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender del corazón de Jesús? Porque a veces pasamos, yo le explicaba ayer a los jóvenes, tuvimos un taller maravilloso, y yo les decía que vivimos en una cultura de la indiferencia. ¿Cuántas necesidades hay a nuestro alrededor y no nos damos cuenta? Pero no solamente no nos damos cuenta, pasamos enfrente de gente que está postrada, de gente que está ahí, y nosotros, yo espero que ninguno de aquí sienta asco. Otros sentimos lástima, pero no sentimos compasión. Y la lástima a la compasión es muy diferente. Cuando Jesús nos miró, Él no sintió lástima. Él no dijo: ay, pobrecitos, ellos se metieron ahí, que ellos se las arreglen. ¿Cómo yo voy a ir a dejar mi vida y dejar mi posición para ir y entregarla por ellos? Lástima, hermanos, la lástima me lleva a mirar escuchen, la lástima me lleva a mirar la circunstancia de la persona, pero no hacer nada por ella. La compasión es sentir el dolor ajeno como propio. A tal grado, hermanos, cuánto Dios nos ha bendecido. Pero Dios nos ha bendecido para sentir compasión de otros. Yo les reto, hermanos, vayamos a un hospital y veamos cuánta necesidad hay ahí. Dice por ahí mi madre: parece que cuando uno está en casa no hay enfermos. Pero hay tanta necesidad, hermanos. Y la prueba de que hemos sido bendecidos por el corazón de Jesús somos nosotros, porque Él fue compasivo y sintió nuestro dolor de tal manera que Él tomó el título y el cuadro de siervo sufriente, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre y sigue teniendo compasión de ti y de mí. Cierro con esto. Hermanos, la compasión en Jesucristo es una perfección. Él sintió compasión para venir por nosotros, pero en la tierra, dice Jonathan Edwards, era la compasión envuelta de carne. Porque cuando veían a Jesús, lo que veían era un corazón compasivo. Dice que cuando Dios liberó al endemoniado, Él dijo: ya no quiero dejarte, quiero estar contigo. Había algo diferente, de tal manera que los pecadores se sentían en paz y amados por Jesucristo. Él mostró la compasión en la tierra hasta la muerte. Pero ¿qué tal hoy? Hermanos, Jesucristo
está vivo y Él sigue teniendo compasión de ti y de mí. Porque tú y yo somos pecadores. En la fila de los pecadores yo soy el número 1. Pero el Señor sigue mirándome con compasión. Porque si la compasión de Cristo desapareciera de su corazón, la ira de Dios ya nos hubiese aniquilado. Pero Él nos sigue mirando con compasión. Hermanos, Jesucristo está cerca de los de quebrantado corazón. Pero a los que dicen que no han pecado, el Señor mira de lejos. Mas al altivo, porque el Señor le encanta estar con aquellos que nos sentimos pecadores. No porque amemos el pecado, pero hermanos, hagamos de la iglesia Dios con nosotros un refugio de compasión, de tal manera que cada persona que entre aquí, sea cual sea, se sienta amada, porque nosotros modelamos el corazón de Cristo. Que Dios nos bendiga.